Hola, buenos días, ¿cómo estás? Leamos este pasaje que se llama Ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bueno, recuerda que Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos, que si no sabes lo que es la fiesta de los tabernáculos, en la cajita de descripción te dejo el link del video en donde explicamos esa fiesta. Y entonces, en el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y como había una gran multitud, alzó la voz para que todos lo escucharan, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Wow! Jesús es el agua de vida y también es el verdadero pan del cielo. Comamos y bebamos de él. ¿Cómo? Escudriñando la palabra de Dios, alabando a Dios y orando en todo tiempo. Y sobre todo, muy importante, escudriñar su palabra y obedecerla. ¿Por qué escudriñar su palabra? Porque Jesús es verbo y el verbo es la palabra de Dios. Así que cada vez que nosotros escudriñamos las escrituras, cada día pidiéndole a Dios que nos llene con el Espíritu Santo de Dios para que nos dé revelación de su palabra y la podamos entender, en ese momento nos estamos alimentando del verdadero pan del cielo y del agua de vida. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva, porque al recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, Jesús y el Padre vienen a morar en nosotros. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Wow! Jesús y el Padre vienen a morar en nosotros y somos llenados con el Espíritu Santo de Dios cuando hacemos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y en ese momento ya no estaremos en tinieblas, sino en luz, en la luz de Dios. Y literalmente de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Ríos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso es el fruto del Espíritu Santo. Léelo en Gálatas capítulo 5. Y todo eso brotará de ti como ríos de agua viva cuando vamos a Jesús, la fuente de vida, y bebemos de él. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjate que ahí Espíritu está con E mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo. Jesús fue glorificado y entonces nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios a los que creen en su nombre. Y estos ríos de agua viva que brotan de nosotros por el Espíritu Santo de Dios también brotarán en la Nueva Jerusalén cuando el Señor Jesús esté reinando en la tierra. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 dice,
Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Era una visión. Y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Está hablando del altar, de la casa de Dios, que correrán ríos de agua viva literalmente debajo del altar, correrán ríos. Zacarías capítulo 14, versículo 8 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. En la nueva Jerusalén, cuando el Señor Jesucristo esté reinando en la tierra, literalmente saldrán aguas del templo, unas hacia el mar muerto y otras hacia el mar Mediterráneo, cuando el Señor Jesús esté reinando 1000 años en la tierra. Y si haces al Señor Jesús tu rey, de ti también saldrán ríos de agua viva, como acabamos de leer. Saldrán ríos de agua viva del templo de Dios, del templo físico, construido físicamente, y del templo, del verdadero templo de Dios, que eres tú, que es tu cuerpo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, al nosotros escudriñar la palabra de Dios, al alimentarnos del verdadero pan del cielo y beber del agua de vida, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, literalmente brotan ríos de agua viva del templo de Dios, es decir, de nosotros, y también brotarán literalmente ríos de agua viva del templo físico cuando el Señor Jesús esté reinando. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pregunta: ¿tienes sed de Dios? Ojalá que tu respuesta sea que sí, porque nosotros debemos tener hambre y sed de Dios, porque los sedientos de Dios vamos a la fuente de agua viva, y los que tenemos hambre de Dios nos alimentamos del verdadero pan del cielo. Debemos tener hambre y sed de Dios e ir a las aguas de vida, que es la palabra de Dios. Comamos y bebamos de la palabra de Dios todos los días, y es completamente gratis, porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¡Wow! Eso es lo que hace Dios con todos los que tenemos hambre y sed de Dios, porque al tener hambre y sed de Dios, vamos a Él a buscarlo, a alimentarnos de su palabra, a beber de Él. Y cuando vamos a su palabra y nos alimentamos de ella, Dios es el que nos guía, el que nos pastorea, como dice ahí: Jehová te pastoreará siempre. Él es el que nos guía y nos pastorea. Y así haya sequía en el mundo, Él es el que le da vigor a nuestros huesos y nos bendice como huerto de riego y como manantial de aguas.
Entonces no tenemos por qué tener temor de nada de lo que pase en el mundo, porque si ves las hermosas promesas que tenemos en Dios, en Cristo Jesús, siempre y cuando vayamos a Él, vayamos a su presencia y lo busquemos de verdad, de corazón. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Cuando buscamos a Dios orando, alabándolo y escudriñando su palabra, somos llenados con el Espíritu Santo, porque Dios derrama su Espíritu Santo sobre nosotros y recibimos las bendiciones de Dios, porque escrito está. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Pregunta: ¿qué te falta? De pronto te falta trabajo, de pronto te falta salud, de pronto te falta compañía, alegría, de pronto te falta, en fin, lo que sea que a ti te esté faltando en este momento, a ti o a tu familia o a tu casa, lo que sea que te esté faltando, óyeme bien, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que te faltan os serán añadidas en Cristo Jesús. Busquemos el reino de Dios primero, con hambre y sed de Dios. Comamos y bebamos de la palabra de Dios, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Gloria a Dios.